Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Perdonad un poquito la demora, pero parece que había habido algún problema técnico que no nos permitía que todos los ponentes estuviéramos en el panel. Todavía estamos únicamente seis. Quiere decir que faltan dos. Falta que se conecte Julián García Vargas, que estaba conectado anteriormente, y alguno más. Bueno, entonces en este panel lo que vamos a hablar es un poco desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista financiero, eh, Faltan dos. cómo... Falta que se conecte Julián García. Sí, si alguien tiene abierto Hopin, por favor cerrarlo, porque si no hay doble conversación, se oye la conversación doblemente. Buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal? tardes. Hemos tenido dificultades en el acceso, pero bueno, ya estamos ahí. ¿Eh? Como decía, ¿Qué tal, vamos... Guillem? ¿Cómo estás? Bien, Julián, bien. ¿Te has podido escuchar la introducción? Sí. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos, de verdad. Es un placer teneros aquí. Es un honor para mí la presencia de todos vosotros y de verdad que vamos a aportar ideas y soluciones muy interesantes respecto a este problema. Problema fundamentalmente de la financiación, cómo podamos a financiar la digitalización de la sanidad cuando tenemos un problema de financiación de la sanidad. Yo calculaba que el coste de la pandemia, es decir, el coste de la atención sanitaria durante la pandemia, pues alcanzará del orden de unos 15.000 millones de euros. Esto lo hice aplicando los costes por estancia, costes conocidos. Justamente utilicé las cifras que daba Osakidecha, costes conocidos por estancia médica en hospital, más coste por UCI, coste diario por UCI, más los costes de atención desde primaria, bueno, una serie de costes que los tengo recogidos en un documento mío en el cual al final evaluábamos eso. Entonces, si tenemos que financiar 15.000 millones para poder volver a estar donde está, porque claro, esos 15.000 millones que nos hemos gastado en el COVID son extras, porque todo lo que no nos hemos gastado en atender lo normal, los vamos a tener que gastar. Y además vamos a tener problemas porque todas esas listas de espera que se han quedado más o menos aletargadas durante el COVID, ahora se van a ir incrementando y todas esas enfermedades que no se atendieron a tiempo, ahora van a estar en unos estadios mucho más graves, sobre todo enfermedades como el cáncer, etcétera, ¿no? O el corazón. Entonces, significa que probablemente el tratamiento de esas enfermedades no es lo mismo cuando se cogen en un estadio temprano que cuando se cogen en un estadio avanzado, ¿no? O sea que ahí tenemos todo un reto en el cual estamos introduciendo la digitalización. Como no consigamos digitalizar aquello que va a ser que va a ser claramente rentable, es decir, que va a aportar valor y por tanto va a aportar también una eficiencia, va a disminuir el coste de lo que tenemos que hacer, de la atención, vamos mal encaminados. No podemos digitalizar únicamente para la galería. Para la galería hay que ser inteligentes a la hora de digitalizar. Y hay todo un proceso muy interesante que se ha aportado en eventos anteriores sobre la evolución de la historia clínica, sobre la integración de la historia clínica con la teleconsulta, con la telemedicina, etcétera. Bueno, entonces no quiero consumir más tiempo, voy a dar la palabra al primero de los ponentes que figuran en el programa, que es Julián García Vargas. Como todos sabéis, es economista, ha sido ministro de Sanidad, ministro de Defensa y sobre todo es una persona que ha estado presente en la sanidad durante todos esos años. Nunca abandonó la sanidad y es una persona, un referente muy importante en el mundo sanitario. Escuchar a Julián García Vargas es todo un privilegio. Así que tienes la palabra, Julián. Muy buenas tardes, Ignacio. Muchas gracias por la invitación y por tus amables palabras. Y coincido además con lo que acabas de decir, porque comenzaré con una frase de Habermas. No hay peor ilusión
el espejismo del empezar de cero. Y de acuerdo con esa frase, no habría que empezar por ver lo que hemos digitalizado ya en el Sistema Nacional de Salud, completarlo y perfeccionarlo antes de meternos en nuevas metas. Segundo, ver lo que la pandemia ha demostrado urgente, está iniciado y sin concluir. Y tercero, podríamos plantearnos extender las experiencias iniciadas en algunos campos por iniciativas no oficiales, especialmente en la explotación de datos, aplicándose esa explotación al análisis de resultados. Y quisiera empezar por recordar el terreno que hemos recorrido hasta ahora en la digitalización. Hay 3 hitos. El primer hito se inició en el 2006, hace 15 años nada menos, con el programa Sanidad en Línea, con 4 grandes objetivos: la tarjeta sanitaria única interoperable, la receta electrónica, la cita previa por Internet y la historia clínica electrónica. En aquel momento se abordó a través del Plan Avanza del Ministerio de Industria y con el respaldo del Ministerio de Hacienda. Es decir, que hubo un respaldo muy suficiente y además con la financiación de Red.es, que financiaba 3/5 de las inversiones y 2/5 los aportaban las comunidades autónomas. A pesar de lo cual no se apuntaron a estos programas todas las comunidades. En un principio solo hubo 5 y hubo que ir haciendo un esfuerzo grande de convencerlas a todas y luego un esfuerzo de compatibilización de los sistemas aplicados por cada una de ellas. El segundo hito fue Sanidad en Línea 2, 2011-2015, en el que esos 4 objetivos volvieron a reiterarse. Comprendía ese programa, estaba incluido en la Agenda Digital Europea 2011, que comprendía de grandes objetivos. Y el segundo era extender las TICs al sector sanitario y al bienestar social. El tercer hito es a la Agenda Digital para España de 2013-2015 en el marco de la Agenda Digital Europea para el mismo periodo. En esos 4 objetivos se debieron incluir para su definitiva implantación, que no estaba concluida, en ese programa que tuvo la financiación del Fondo FEDER de la Unión Europea al 50%. Esos 4 objetivos se fueron consiguiendo paulatinamente a partir del 2015, pero hasta en la historia clínica digital, el despliegue de la historia clínica digital no se consiguió hasta el 2019, siendo la última comunidad en adherirse Cataluña. El despliegue completo de la receta electrónica no se consiguió hasta el 2018, siendo de las últimas comunidades en integrarse la Comunidad Europea. Y los sistemas de identificación y autentificación de los profesionales y de los usuarios mediante la tarjeta sanitaria no se completó hasta el 16. Luego ya hemos visto que han hecho falta 15 años nada menos para llegar a la consecución de esos 4 objetivos. Esto nos obliga a mirar con ambición muy moderada, a abordar nuevos programas en este terreno que son caros y, como vemos, son muy dificultosos de implementar. ¿Qué deberíamos financiar a partir de ahora? Yo creo que deberíamos empezar por invertir en perfeccionar lo ya implantado o en marcha, aprovechar el impulso de esos 4 grandes programas de 2006-2015, asentándolos con 2 grandes objetivos. El primero, mejorar la historia clínica, y el segundo, incorporar los datos básicos elementales a la tarjeta sanitaria. En cuanto a la historia clínica, desde el 2019 existe una historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud que es accesible a profesionales y pacientes, en el que el Ministerio de Sanidad ha realizado un meritorio esfuerzo, pero tiene muchos defectos. No tiene un contenido estándar en todo el territorio. Su contenido difiere según las comunidades autónomas y tiene un gran peso de datos escritos
y muy repetitivos. No es una historia clínica nacional, es la suma de historias clínicas territoriales que tienen acceso territorio a territorio. No permite un acceso rápido, por ejemplo, en accidentes, y no es fácilmente accesible para los ciudadanos, porque exige un DNI digital o un certificado digital. ¿Quién tiene un DNI digital? Yo no lo tengo, porque el conseguirlo es relativamente complejo. Y el certificado digital es un certificado que tenemos para poder acceder básicamente a los datos de la gente tributaria, pero la mayor parte de la gente no los tiene. ¿Por qué no se puede acceder a los datos como se accede a las operaciones bancarias a través de una simple clave? ¿Por qué hacen falta tantos requisitos burocráticos? Porque cualquiera puede hacer transferencias o operar con su banco a través de una simple conexión a Internet y un password. Los objetivos a alcanzar sobre la historia clínica serían, en primer lugar, unificar su contenido, porque contiene muchos datos y muy valiosos, pero que son muy poco aprovechables por su disparidad y por su dispersión. Para que haya una historia clínica verdadera y digital, accesible desde cualquier punto del Sistema Nacional de Salud, y facilitar su acceso a los pacientes con un portal del paciente unificado sin las barreras burocráticas actuales. Se puede garantizar la seguridad con métodos más sencillos como hace la banca. Para ello, habría que aplicar un programa como el iniciado hace pocos años por el Sistema Nacional de Salud inglés, con un centro virtual de datos a nivel nacional. El segundo objetivo sería incorporar los datos básicos elementales a la tarjeta sanitaria, las enfermedades crónicas, más la medicación, más las citas. Esta incorporación sería fácil con un código QR, con aplicaciones móviles, que se ha empezado a utilizar como garantía de la vacunación ante el COVID, pero que todavía está poco implantado. Es relativamente barato, además. Eso está previsto en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Sistema Nacional de Salud, la digitalización y accesibilidad de los pacientes a sus datos médicos. Dice textualmente, significaría unificar los datos de historia clínica simplificada, receta electrónica y tarjeta individual. Estos objetivos están implícitamente incluidos en la Estrategia Nacional de Salud Digital que está en elaboración por la Secretaría General de Salud Digital. Pero la sanidad no es un sector prioritario en esa estrategia, que consta de 10 ejes. Solamente la sanidad es parte del eje séptimo, detrás de otros ejes como el sector agroalimentario, sobre el turismo, la movilidad, el comercio. Esto dificulta la consecución de recursos financieros dentro del plan de recuperación. Álvaro. Segundo gran objetivo sería tienes que ir terminando ya, Julián. Lo que la pandemia ha demostrado ser urgente y está sin concluir. Y son las consultas presenciales, la atención a domicilio, reforzando sobre todo las líneas telefónicas, contratando teleoperadoras, algo tan simple como eso, porque no todos van a ser robots. ¿Y cómo garantizar estos servicios a la España despoblada? Ese es el gran reto. El seguimiento de crónicos con la monitorización inteligente con sensores sencillos, el tratamiento de imágenes y pruebas, los diagnósticos remotos. La inteligencia artificial no puede sustituir el ojo clínico del especialista, pero sí puede ayudar con diagnósticos remotos con centros especializados por área, provincia o regionales, con técnicas complementarias de inteligencia artificial. Esto sería aplicable sobre todo a mamografías y cardiogramas. Puede aplicar también la gestión hospitalaria, la planificación por turnos, la gestión de inventarios y materiales, la promoción y la prevención. Los diagnósticos preventivos con inteligencia artificial son ya posibles. Se han experimentado con el COVID, pero son muy poco utilizados en otras patologías. Y también la formación e investigación. Se ha iniciado con MIR, los cursos online, los programas de simulación para prácticas de nuevas técnicas. Y en tercer lugar, el gran objetivo sería
lo que ya está iniciado por iniciativas privadas o centros concretos. El mejor ejemplo es la explotación de datos sobre eficiencia y resultados por centros y especialidades que viene realizando y publicando la Fundación IMAS en el proyecto RICAL, con el apoyo de las sociedades científicas. ¿Hay un mejor ejemplo actualmente de recogida y explotación de datos sobre el funcionamiento comparado por territorios, patologías y especialidades de nuestro sistema sanitario? ¿Por qué no hacerlo de una manera oficial? Es aplicar el análisis coste-eficacia, que es una de las aplicaciones estrella de las TICs. Para terminar, seguro que podrían enumerarse interesantes experiencias de digitalización y aplicaciones de la inteligencia artificial en casos más o menos aislados en nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero pienso que lo primero es lo primero, concluir y asentar lo que funciona o está en marcha, lo que es fácilmente financiable dentro de los escasos recursos asignados a sanidad en el plan de resiliencia. Con esto termino, no quiero alargarme más porque ya he agotado mi tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Julián. No, os recuerdo a todos que tenemos previsto 5 minutos de intervención previa para que luego tengamos tiempo para el coloquio interno. Así que, José Luis, que tú que vas en segundo lugar, por favor, te ruego que trates de no emplear más de 5 minutos. Adelante, tienes la palabra. José Luis Lancho. José Luis Lancho. Bueno, parece que no se entera. José Luis Lancho, ¿me oyes? No me oye. Bueno, vamos a dejarle para más adelante. Entonces vamos a pasar a la intervención de Guillem López Casanovas. Por favor, Guillem. Hola, muy buenas tardes a todos. Debiera empezar agradeciendo, aunque cuando te ponen un reto de este tipo te toca espabilar, Y entonces lo que he hecho ha sido una pequeña prospectiva que incluso he escrito y que pongo a disposición de quien quiera leerlo, por aquello de que me hagan en estos 5 minutos el indubio pro reo. Déjame decirte, Ignacio, que veo un panel de muy masculino, Esto no sé cómo lo tenéis pensado en Barber, pero tendría que balancearse más. Pongo a disposición las vacas sagradas aquí a favor de abrir estos paneles. Bueno, en primer lugar, Juliana ha descrito el qué de la digitalización, aunque aquí hay algo mezclado, lo que son las TICs, las tecnologías, lo que es la e-health y lo que es propiamente la salud digital, mirando los outcomes sanitarios. Pero bueno, a mí no me interesará tanto el qué, que lo ha descrito bien Julián, como el para qué, porque si no sabemos esto con qué finalidad, pues yo me planteo si hace falta financiarlo, si se financia universal, global o selectivamente, porque la función de la digitalización, en modo de entender, se tiene que engranar en lo que son otras grandes tendencias en nuestros sistemas de salud. Porque al fin y al cabo la digitalización lo que hace es mover flujos asistenciales. Pero esto se inserta en lo que debiera de ser una evaluación integrada de los servicios, donde la asistencia se centrase en mayor medida en la evidencia, que es lo que recoges con la digitalización. Y todo ello, ¿para qué? Pues para volcarlo en las prácticas personalizadas, que la medicina personalizada como tal, en terapias avanzadas, para que de algún modo lo que se posicione nuestro sistema es como una gran ciencia de datos con el apoyo de los clínicos y no solo una práctica clínica apoyada en datos, o sea, que es la versión más primaria del data analysis. Por lo tanto, tenemos que ver cómo esto lo insertamos para que aprovechemos de una vez por todas de romper paredes asistenciales, mejorar todo lo que es la práctica clínica
en la conjunción de prevención, diagnósticos y tratamientos. Por tanto, detrás de la digitalización asoma la cabeza terapia avanzada, medicina personalizada. Aquí no me voy a entretener, pero en el texto afino que cuando hablamos de medicina de precisión, contabilizamos lo que es propiamente una estratificación, que es muy diferente a una personalización. La medicina estratificada segmenta la población y busca biomarcadores en el campo tumoral, del cáncer de mama, de acuerdo con determinadas expresiones. La personalizada, que lo que hace es combinar el análisis de los factores clínicos convencionales que todos conocemos con datos que tienen mucho más que ver con las personas, influencias medioambientales, de estilos de vida y obviamente el perfil molecular completo de la persona. Y finalmente lo que se entiende por medicina individualizada, que ya no es la personalizada en el diagnóstico, sino en el medicamento fabricado es proceso para un paciente único, que es el tratamiento. Bueno, cuando digitalización es la base de apoyo de estas terapias avanzadas. Como es fácil abrazarse a lo nuevo, yo siempre voy con un poco de precaución, porque detrás de la personalización se pueden acabar minando los esfuerzos poblacionales de protección y promoción de la salud para abordar los problemas de obesidad, de tabaquismo. No todo se puede solucionar con estas terapias avanzadas, como para que bajemos la guardia en estos otros terrenos. O sea, Big Data no nos va a solucionar, más aún puede generar por una causalidad de algún modo espuria, problemas de sobrediagnóstico, de sobreutilización, cascadas de diagnósticas y terapéuticas injustificadas desde un punto de vista de la salud. Por tanto, no todo lo que es terapia avanzada se va a nutrir de la digitalización, ni queremos que todas las terapias avanzadas invadan la asistencia sanitaria. Obviamente, la genómica y la biología molecular van a tener un papel aún más importante en muchas patologías, especialmente las del cáncer y en algunos otros ámbitos, pero mucho menos en salud pública. Y eso conviene recordarlo después de los fracasos que hemos tenido en la gestión de la pandemia. No abrazarnos a lo nuevo porque es nuevo, olvidándonos de las cosas que son personales, no porque lo resuelva la medicina, la asistencia, sino porque son responsabilidad de las personas. En España, bueno, pues de lo que sabemos de telemedicina, que es una parte muy concreta, ha lucido bastante con la pandemia. Tengo datos de las utilizaciones que se han hecho de estos servicios sustituyendo visitas presenciales para Cataluña y efectivamente este es un boom que ha venido para quedarse. Y por el otro lado, toda esta generación de información es una oportunidad única para fundamentar mejor las políticas públicas desde un punto de vista de cómo monitorizamos y cómo evaluamos las prácticas. Porque una cosa es que la digitalización nos permita que seamos más efectivistas. Efectivistas quiere decir respuestas on time, muy rápidas, porque aparte de que sean respuestas no requeridas desde un punto de vista de sanidad, sobre diagnóstico, para entendernos, sino que sean además agresivas y poco sostenibles. Pero repito que como esto está aquí y ha venido para quedarse, el tema básico es cómo lo financiamos, que es el leitmotiv, y acabo con esto. Si quieres que algo se haga, paga para compensar a quien lo haga. Entonces, las motivaciones aquí, sabemos desde un punto de vista de la economía de la salud que van a ser extrínsecas. Si tú tienes un pago por servicio, fuerza a que en este pago haya un acompañamiento de presentación justificada de datos que permita una monitorización ex post y una justificación por parte ex ante del que hace la asistencia basada en la evidencia que ha contrastado antes, o simplemente, como es la posición mayoritariamente aceptada en Cataluña, de movernos a una financiación de base poblacional. Entonces, si es de base poblacional, la motivación es intrínseca. El ojo del ama engordará al caballo. La digitalización es la base de una mejor coordinación y de una integración de servicios
que venga precedida de una financiación de base capitativa. Por tanto, esos son los dos instrumentos de financiación que más fácilmente pueden dar cauce a la introducción de la digitalización. Repito, no de modo universal, no de modo global, de modo selectivo y contabilizando muy bien que lo que se hace en digitalización es una parte más de una evaluación integrada de los servicios a lo que es la nueva medicina, que es la terapia avanzada y la medicina que es estratificada, personalizada y individualizada en el sentido dicho. Muchísimas gracias, Guillem. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. La verdad es que la financiación capitativa es la que fuerza más la tendencia a la salud, porque si estás financiado capitativamente, lo que te interesa es que la población por la que te financien no tenga enfermedades, y de esa manera será mucho mejor para todos. Será más barato y habrá mayores niveles de salud. Muy bien, vamos ahora a pasar a cambiar un poco de tercio. Vamos a pasar a Víctor Maojo. Víctor Maojo es catedrático de informática médica en la Universidad Politécnica de Madrid. Es médico y además de informático y doctor y miembro de un montón de asociaciones internacionales. Yo le he dicho que sería interesante que él pudiera enfocar su participación sobre el tema de la financiación en la investigación y en la capacidad de poder desarrollar proyectos en España, o proyectos académicos o proyectos que sea capaz de ponerse en el mercado y poner en valor el ingenio que hay en España y la capacidad tan eficiente de producir en el ámbito de las tecnologías que hay en España. Víctor, tienes la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, primero, gracias sobre todo por esta oportunidad. Tengo una pequeña presentación, entonces voy a intentar compartirla. A ver por dónde anda. Me parece que es esto, sí. Vale, ya creo que estoy aquí. Vale, muchas gracias. Vale. Bueno, bien. De lo que voy a hablar sobre todo es, como decía ahora mismo Ignacio, de la investigación y de cómo debemos financiar esta investigación dentro del área de la salud digital y las áreas clásicas que eran como la informática médica y otras, ¿no? Bien, lo que hace falta ver también es que ha habido numerosos éxitos en lo que llamamos ahora, o lo que llamáis salud digital, que ha tenido varios nombres, ¿no? Ahí está, por ejemplo, PubMed, historias clínicas electrónicas, sistemas de inteligencia artificial con imágenes médicas, sistemas en los hospitales, vocabularios y demás. Si hoy quitásemos los ordenadores, probablemente iríamos a una edad de piedra, probablemente tecnológica, médica, y cambiaría todo nuestro mundo médico, ¿no? Bien, dentro de esto hay una cuestión que es clave, ¿no? Todavía no nos hemos dado cuenta muchas veces. Hablamos siempre sobre financiación de muchos programas, hospitales, pero existe la necesidad de un médico digital. Y los médicos no tienen una formación adecuada todavía. Prácticamente, entre los médicos jóvenes, prácticamente nadie tiene una formación adecuada. Hay varias causas para esto. Yo estaba dando varias veces charlas, ¿no? Para médicos o para estudiantes, y siempre la pregunta típica es, ¿esto cae en el MIR? Y cuando dices que no cae en el MIR, pues entonces ves que o se van muchos o que no tienen ya ganas, no toman notas y demás, ¿no? Entonces, el MIR es probablemente un sistema justo, pero no es un sistema que permita la innovación científica en múltiples áreas, ¿no? La informática médica es una especialidad médica ya en los Estados Unidos y allí tienen programas para formación desde el año 70. En el año 70 ya había bastantes médicos que estaban formándose. Para eso fue clave la National Library of Medicine, que ha mantenido una financiación estable durante muchos años, formando a miles de médicos en estos programas. Médicos, digo, no solamente matemáticos, informáticos, ingenieros, porque los médicos ahora mismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, en casi todas las universidades y los hospitales son los jefes de estos programas, ¿no? Y es una cuestión clave, porque para que los médicos puedan hacer caso a otros colegas,
es mucho más fácil si sus jefes entienden lo que es la práctica médica, ¿no? En España no existe todavía una carrera profesional realmente estable y los que comenzábamos en este área lo hemos hecho prácticamente solos, ¿no? Ha sido una batalla prácticamente contra los elementos, ¿no? Pero eso está cambiando ya y es un reto en los próximos años. Hay áreas, por ejemplo, en el último año podemos ver cómo en la epidemiología, donde hay profesionales que les gustaría trabajar con la informática y con la inteligencia artificial, tienen un gran reto ahí, ¿no? Aquí tengo varias fotos con personas que han sido clave en los Estados Unidos. Aquí tenemos a Don Lindbergh, que fue director de la National Library of Medicine durante 30 años y fue una persona absolutamente clave en el desarrollo. En España probablemente necesitaríamos personas de este tipo. Bien, financiación de la ciencia en España. Bueno, es una pesadilla, ha sido algo realmente por desarrollar durante muchos años y no hay tanto cambio y se pide que lleguemos hasta el 2% del PIB, ¿no? Lo cual todavía parece lejos. Aquí vemos cómo España está todavía en un puesto bastante retrasado en esta investigación, en esta financiación, ¿no? Yo he conseguido fondos de múltiples fuentes, pero, por ejemplo, Madrid, Comunidad de Madrid, no he conseguido nunca una beca, un proyecto, algo. Y es probablemente culpa nuestra, de los investigadores, no convencer a los políticos de que es necesario. Un ejemplo positivo es, por ejemplo, Galicia, donde yo he estado durante varios años evaluando proyectos allí. Y allí tienen una financiación estable para todos los grupos de la informática médica, ¿no? En este tema de la salud digital. Gracias a esto, permiten que todos los grupos de un cierto nombre tengan una financiación estable. En el caso nuestro, por ejemplo, en mi propio grupo, tenemos unos años, muchos fondos, con incluso 20, 30, 40 becarios a veces, y otros años ha habido, por ejemplo, en el año 2001, donde no teníamos ninguno. Entonces, es terrible para nuestros grupos tener que estar peleando continuamente para sobrevivir, con suerte a veces y con menos suerte otras, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo también cambia el gasto de TIC en esta área sanitaria en relación con los años. Unos años baja, otros años sube, entonces falta una estabilidad. Ahora surge la idea de la inteligencia artificial, el apoyo realmente a la inteligencia artificial del que todo el mundo habla. Yo llevo trabajando en este área desde el año 1986 y ha sido realmente una lucha realmente dura durante muchos años para poder conseguir fondos. Esperamos que también haya fondos en este caso para la medicina. En Europa, la Comisión Europea continuamente en los últimos años está subiendo cada vez más y esperemos que siga de esta forma. Y por último, para terminar, quería comentar el país donde es más clara el apoyo a la investigación en este área, ¿no? Que es en los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos podemos ver aquí cómo la NSF, la National Science Foundation, y el NIH, los National Institutes of Health, tienen una financiación casi siempre estable y generalmente pueden dedicarse a programas estables, ¿no? A temas. No tenemos que estar cambiando como en España, teniendo que buscar áreas distintas cada 2, 4, 6 años porque las áreas cambian y es muy difícil seguir trabajando en los mismos temas, ¿no? Allí, además, las empresas y los hospitales buscan constantemente la innovación y apoyan los programas nuevos a las universidades trabajando en este área. Y lo que fracasa, si me preguntasen cuál es el fracaso europeo y el español en la investigación en esas áreas, es probablemente el salto que es necesario de la investigación a la empresa. Ese salto lleva generalmente un tiempo de 1 o de 2 años y suele no haber financiación para ello o es complicado conseguirla. En Estados Unidos esto lo hacen bien. Aparte, como es lógico, también el reconocimiento científico y el reconocimiento social de todos los que trabajamos o todos trabajan en este área. Bien, con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor. Yo creo que es que en Estados Unidos son las empresas las que tiran y buscan la innovación y tiran de vosotros. Y aquí no, aquí es al revés. No está esto organizado. Porque los primeros que tendrían que tirar sería la administración pública, porque aquí lo que hay, la gran potencia está en la sanidad pública y son esos los que tenían que tirar de vosotros. Pero lo que yo sé es que no está dentro de sus prioridades eso. No se lo plantean. Plantean lo más fácil, lo más sencillo y lo que para ellos piensan que es lo más seguro. Pero no hay criterios
de aprovechar ese conocimiento, esa inteligencia que vosotros sois capaz de generar. Muchísimas gracias y voy a dar la palabra a Pablo Sánchez Casinello. Si al final conseguimos que José Luis Lancho esté estable en su sitio, le acabaremos dando la palabra. Pablo, por favor, tienes la palabra. Gracias, Ignacio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ignacio, me pongo el cronómetro, voy a intentar ajustarme a los 5 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, y en primer lugar, voy a agradecer a la Fundación Bamber la organización del evento. Creo que son útiles y necesarios y ofrecer en concreto a Accenture, ¿no?, la posibilidad de participar en el mismo y por mi parte es un honor participar y compartir mesa virtual con todos los compañeros que participan. Yo voy a empezar por las buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias es que financiación para la digitalización de la salud va a haber, pública y privada, porque ya la había. Y ahora sí que en todo caso va a haber más, pero financiación va a haber, ¿no? Entonces, ante la pregunta de la mesa, ¿no?, de qué digitalizar y qué financiar en el sector de la salud, antes de nada quería hacer hincapié en lo que para mí es una grandísima noticia, es que por una vez hay unanimidad en que es necesario introducir cambios en nuestro modelo sanitario, ¿no? Da igual a quien preguntes, a profesionales sanitarios, a no sanitarios, a gestores, a la oposición, al partido del gobierno, a asociaciones de pacientes, directivos de salud, a los proveedores, a quien quieras, ¿no? Todos dicen que es necesario mejorar el actual sistema sanitario, más ahora tras la pandemia, ¿no? Y aquí, y jugamos con las cartas marcadas, ¿no?, los que estamos en el sector, si hubiera que sacar un denominador común a esa necesidad de cambio, pues todos en la receta meten el ingrediente de que hay que digitalizar más la sanidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso no está mal para empezar, ¿no? Es un buen punto de partida. Y luego, respecto a la digitalización de la sanidad, sí quisiera romper una lanza a favor del sector y enganchando un poco con lo que comentaba Julián al principio de su intervención, que hay que reconocer el punto en el que estamos y reconocer lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Había unos mimbres, yo creo que sólidos al inicio de la crisis y que no eran pocos, tiene que ser motivo de orgullo. Y es cierto que si había un horizonte de transformación, un horizonte no muy lejano, es cierto que ahora los plazos se han acortado, todo hay que hacerlo más rápido y la digitalización ha tenido un rol muy, muy importante durante la crisis, ¿no? Los ejemplos, todos tenemos ejemplos, pero que no han ido a poner la guinda del pastel, sino que en muchos casos durante la pandemia han sostenido servicios críticos que de otra forma hubiera sido muy, muy complicado sin la digitalización darles continuidad, ¿no? Entonces, yo creo que la inercia adquirida en los últimos meses va a continuar, pero yo creo que es solo la punta de lanza de lo que viene y yo creo que la digitalización, insisto en resaltar las buenas noticias, ya forma parte de los planes estratégicos de cualquier organización sanitaria, sea pública o privada, ¿no? Pero la reflexión que quería hacer yo, asumiendo que digitalización y financiación van a ir de la mano, va a haber, ¿de acuerdo? Y ya está, eso es todo, ¿no? Y la reflexión que me gustaría poner encima de la mesa es que en la mayoría de los casos la digitalización de la sanidad se aborda como un elemento de mejora del modelo actual, ¿no? O sea, todo lo que se hace en digitalización se hace para mejorar y dar respuesta a una dualidad asistencial que ya tenemos, un modelo donde está muy, muy separado, ¿no? La atención primaria y la atención hospitalaria. Entonces, todo lo que se aplica para mejorar y optimizar el modelo actual, donde, por supuesto, no digo que no haya que hacerlo, tenemos una atención primaria y una atención hospitalaria más digital, más eficaz, más eficiente, perfecto, pero yo la reflexión que quiero poner encima de la mesa es, bueno, ¿y si todo este esfuerzo de financiación, y no quiero entrar en si es mucho, poco, regular o medio pensionista, si ese esfuerzo de digitalización que hacemos en los próximos años implicara también la transformación del modelo que tenemos tal y como lo conocemos? ¿Puede ser la salud digital un nuevo nivel asistencial integrado y coordinado con primaria hospitalaria? ¿Puede dar lugar a un nuevo puesto de trabajo? ¿Puede llegar el día en que le preguntemos a un profesional sanitario: ¿trabajas en un hospital o un centro de salud? No, en ninguno de los dos sitios. Yo es que soy médico de atención remota digital. Perdonad que me invente el nombre, ¿no? Porque además creo que la necesidad de una tercera pata en nuestro modelo, una tercera pata digital, creo que responde a la necesidad tanto de profesionales que quieren cambiar el modo de cómo trabajan y flexibilizar su forma de trabajar,
como de los ciudadanos, que quieren otro tipo de cobertura en otro momento y porque interactúan con su proveedor de servicios de salud de otra forma, quieren otras formas de comunicarse. Y luego, porque creo firmemente que la salud digital puede ayudar a cubrir espacios donde a día de hoy, mal que nos pese, el modelo actual no llega. ¿Qué pasa con la salud pública? ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con la atención a crónicos? ¿Qué pasa con la atención de nuestros mayores activos? O sea, hay espacios donde nuestro modelo ha demostrado que por mucho que metamos más madera, no llega. Yo creo que hay huecos en el modelo donde la salud digital puede ayudar a cambiar y de tener 2 patas, primaria especializada, podamos tener 3 patas, donde la atención digital sea el pegamento que une las dos. Tienes que terminar. Me quedan 10 segundos. ¿Cómo? Y se ha dicho por encima de todo, y no quiero, personalizo en uno. Datos y datos. De verdad, el uso inteligente de los datos, también Guillem hacía mención, es clave. Financiar en datos y en el uso inteligente de los mismos. Insisto, salud digital estará allí donde la llamen, pero que no siempre la llamen desde el mismo sitio. Creo que en España hay la oportunidad de aprovechar la inercia adquirida en los últimos meses en aprovechar la salud digital y contribuir realmente a un cambio de modelo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Quería aquí hacer una observación. Es que tuve el honor y la suerte de contar con Pablo cuando elaboramos el primer libro de la Fundación Bamberg, que fue el modelo de futuro de gestión de la salud, que se publicó allá por el año 2010 o una cosa así, ¿no? Y me he acordado precisamente por hablar de esta idea, ¿no? No vamos a digitalizar lo que hacemos ahora, vamos a ver qué es lo que se puede hacer ahora con las posibilidades de la digitalización. ¿Cómo vamos a digitalizar algo nuevo? No hacer digitalmente lo que hacemos ahora manualmente, sino tener esa inventiva para decir, con los recursos que tenemos haremos cosas nuevas. Así que muchas gracias, Pablo, por las ideas aportadas. Y voy a pasar ya la palabra a, vamos a ver, José Luis Lancho, ¿me oyes? Sí, vale, perfectamente. Vale, pues entonces te voy a dar la palabra ahora. Tienes un máximo de 5 minutos. 15. Luego ya 5. 5 bueno, minutos. Bien. De acuerdo. Buenas tardes a todos. Tengo aquí en la pantalla a mi querido amigo Guillem, que recordarás nuestra reunión y la creación más o menos de lo que podríamos llamar la nueva sección del Colegio de Economistas, de la Economía de la Salud, en el marco incomparable del Museo Van Gogh, en el año 1980, en Leiden, lo recordás. También querría saludar también a quien ha sido mi jefe durante mucho tiempo, Julián García Vargas, en el Ministerio de Defensa. Y sin más preámbulo, entro en el tema de mi intervención. Yo lo tengo enfocada, como sé que aquí hay súper especialistas especializados en la especialidad de la salud digital, yo querría enfocar el problema desde una perspectiva macroeconómica. La financiación de la salud digital, lógicamente, tiene que hacerse en el marco de una crisis económica que estamos padeciendo ya más de un año, la crisis sanitaria que le dio origen, y luego además habría que tener también en cuenta la crisis política anterior a las dos primeras y que es específica de la sociedad española. Es importante, a finales del año pasado, un político importante como es Felipe González ya llamó la atención sobre este proyecto de sustituir la monarquía por republiquetas, que algunos escriben con K y con las tres letras en mayúscula.
No voy a ocupar demasiado de la crisis sanitaria, de los resultados obtenidos en tasas de mortalidad. Sí que me gustaría llamar la atención, vamos a subrayar, pero esto también es conocido, ¿no? Los resultados del impacto que ha tenido esa crisis sanitaria en nuestro sistema económico. La solución que toma el gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria en marzo del año pasado desencadena un tremendo shock de oferta. Los españoles, el mundo occidental en general, tenía experiencias de shock de demanda que se suceden a partir de la Segunda Guerra Mundial y que son atendidos con cierto éxito aplicando las doctrinas de Keynes primero y después de las basadas en el manejo de la oferta monetaria, los tipos de interés y el control del déficit público. Bien, si en el área sanitaria España ha tenido pobres resultados, en lo que se refiere al área económica también. En un año el PIB español ha caído un 8,9, mientras que en la eurozona ha caído un 4,8 y en Estados Unidos un 2,4. El paro lo tenemos en el 16% frente al 10% de la eurozona. Bien, el desarrollo de la inversión en el tema que nos ocupa hoy exige resolver cuanto antes los problemas económicos en los que está inmerso el proceso. Entonces, no tendremos gran éxito en resolver la financiación de la salud digital si no somos capaces de recuperar un nivel de actividad económico como el que hemos venido disfrutando antes de la pandemia. Evidentemente, nuestra experiencia nos demuestra, esto es así, pero nuestra experiencia nos demuestra que los sistemas sanitarios de un alto nivel de eficiencia que estamos disfrutando en términos generales, se produce un desarrollo impresionante de los sistemas sanitarios, sobre todo en el área asistencial, ha sido posible porque ha habido un sistema económico que lo ha hecho capaz. Es decir, este sistema económico durante los últimos 50 años, por lo menos, ha sido capaz de financiar inversiones ingentes en el área, inversiones en capital real e inversiones en capital humano. Nos hemos dotado de universidades. Tienes un minuto para terminar. Nos hemos dotado de universidades capaces de dotarnos de médicos altamente cualificados. Y en el mundo real, pues no hace falta puntualizar demasiado, porque estamos entre expertos y sabemos perfectamente a qué nos referimos. Sin un sistema económico potente que garantice un crecimiento continuado, no va a ser posible acometer correctamente la digitalización de la sanidad. Por tanto, hay que atender cuanto antes a dos aspectos. Uno, a solventar la crisis sanitaria. Dos, solventar la crisis económica. En lo que se refiere a la crisis sanitaria, países como Israel o, por ejemplo, el Reino Unido han hecho esfuerzos y en lo que se refiere al proceso de vacunación, reduciendo las tasas de mortalidad y representa una inyección de optimismo que lógicamente se reflejará en el consumo y en la inversión. En el área económica tenemos un ejemplo que es el de Estados Unidos, que ya en tiempos de Trump Tienes que terminar ya, Luis. Tienes que terminar ya. Aprobó dos grandes paquetes de medidas, uno por valor de 900.000 millones, el otro por 1,3 billones de dólares. La llegada de Biden ha supuesto reforzar esos programas con un nuevo crédito de 1,9 billones de dólares.
esto traducido al sistema sanitario, al sistema económico español, exigiría gastar 232.000, cerca de 233.000 millones en ayudas a las familias, con un programa que yo creo que debería ponerse en marcha, que financia el consumo de las familias y además devuelve la confianza al consumo y, lógicamente, aguas arriba a la inversión. Ahí es donde yo creo que debería concentrarse el esfuerzo, porque después la inversión en el sistema sanitario vendrá de suyo. ¿Ya has terminado? Sí, bueno, Sí, he recortado mucho porque 5 minutos es muy poco, pero quería llamar la atención es sobre una de las estos dos aspectos, de la solución de la crisis sanitaria vía vacunas, solución de la crisis económica vía ayuda. Y ahí ya termino. Que quiero llamar la atención porque la solución de las ayudas económicas que nos van a financiar en gran parte de Europa exige la creación de organismos de control perfectamente con alto nivel técnico y dotados de un gran nivel de transparencia que asegure que estos fondos van a ser canalizados a su destino debido. Muy bien, José Luis. Pues un placer haber contado por fin con tu intervención y vamos a pasar ahora rápidamente la palabra a David García Callejo, que es el Country Head en Bayer Radiology. Yo no sabía que Bayer también tenía una unidad de radiología. Está bien enterarse. Pedro, tienes la palabra. Tienes que desactivar el micro. Lo tienes mute. ¿Lo tengo en mute? No lo tengo activo, lo tengo... ¿No me oís? Sí me oís, ¿no? Vale. Sí. Vale. Bueno, lo primero de todo, efectivamente, es más fácil en español, que nos entenderemos. Soy el director general de Bayer Radiología en España y también tengo otro rol, tengo el honor de representar como presidente del sector de tecnología y sistemas digitales de información clínica en FENIN, en la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria. Así que, primero de todo, muchas gracias a la Fundación por poder participar en este debate. Estamos viviendo un momento crucial en el mundo de la salud, por la visibilidad, obviamente, que está teniendo en estas circunstancias y obviamente, estoy muy de acuerdo con muchos de los planteamientos que ya se han expuesto. Entonces, para no repetir, quizá me voy a enfocar un poco en la experiencia que estamos teniendo nosotros desde Bayer, la visión, ¿no?, que nosotros estamos viviendo, ¿no?, con los sistemas, y ya entendimos hace unos años, pero con mayor intensidad, obviamente, desde el inicio de la pandemia, que debíamos tener un abordaje muy diferente a nuestra contribución al sistema sanitario. No se trata ya tanto de poder introducir nuestros productos, que muchos son muy innovadores, sino más de apoyar lo que el sistema sanitario realmente necesita y sobre todo, dar este servicio integrado, ¿no? Ya se ha hablado aquí mucho de la desintegración, ¿no?, de los aislamientos, ¿no?, que se tienen en el proceso muchas veces del sistema, ¿no? Estamos muy comprometidos, evidentemente, con la transformación de toda esta asistencia sanitaria, pero con soluciones realmente eficientes. Estas soluciones, ¿no?, que van encaminadas a implementar lo que se llama ahora la sanidad 4.0, ¿no?, mucho más digital, mucho más eficiente, obviamente más sostenible, que se pueda mantener económicamente, pero sobre todo también mucho más personalizada. Y para eso, en nuestra experiencia, ya estamos desarrollando algunas soluciones integrales, que he escuchado, ¿no?, algunos desafíos que en conjunto, ¿no?, promueven la integración de estos sistemas, ¿no?, con el servicio de salud, que permiten, por ejemplo, identificar el proceso más eficiente, en nuestro caso a nivel diagnóstico, y poder así, bueno, pues iniciar el tratamiento más adecuado para cada paciente. En el área del diagnóstico, yo sí que considero que se debería priorizar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de qué priorizar, qué digitalizar, ¿no?, a nivel del sistema sanitario, yo creo que a nivel de diagnóstico ya nos encontramos en una área bastante tecnológica, donde se puede aún mejorar mucho la digitalización, sobre todo la interconexión de los procesos, y mejorar muchísimo la eficiencia, ¿no?, que hay ahora mismo en el proceso. Para tener una idea, un hospital o un servicio de salud con un sistema de diagnóstico totalmente digitalizado e integrado
puede mejorar significativamente el proceso clínico, pero también la calidad diagnóstica y, por tanto, al final la atención sanitaria, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos experiencias ya de la implementación de algunas plataformas, ¿no? Y de estas soluciones integradas, inclusive a nivel de comunidad autónoma, que nos han demostrado y han traído resultados, ¿no? Claramente a nivel de eficiencia, pero no solamente a nivel de eficiencia, sino que hemos conseguido también mejorar la seguridad del paciente, tener una trazabilidad completa, ¿no? Lo que se comentaba antes, ¿no? Del proceso asistencial. Se evitan errores, se evitan duplicidades, se consigue protocolizar automáticamente y personalizar alguno de estos procesos. Y aunque la financiación ha sido compleja, porque muchos de estos temas han tenido que ir por compra pública de innovación, que ya conocéis todos que no es fácil, es muy burocrática, quizá esto sería otro punto, ¿no? a tratar, ¿no? Si con la transformación digital debería venir una transformación del proceso de compra pública, ¿no? Que es muy farragoso, muy lento y bastante complejo, ¿no? Se está acostumbrado a comprar productos, algo de servicios, pero muy poco de compra innovadora, ¿no? Y este tipo de plataformas digitales también ayudan, por ejemplo, a cumplir con requisitos normativos, ¿no? Del Sistema Nacional de Salud, así como también normativas europeas que son de obligado cumplimiento y que en muchos casos todavía nosotros ni siquiera las estamos cumpliendo, ¿no? Y pongo, por ejemplo, aquí, dentro de la estrategia del Sistema Nacional de Salud del Ministerio, está la identificación inequívoca del paciente, que es una obligación, el registro y trazabilidad de los efectos adversos, la gestión de la dosis de radiación personalizada, la gestión de la dosis del contraste, ¿no? O del medicamento, en este caso, que se inyecta en un examen de diagnóstico, y permite maximizar, evidentemente, la gestión por parte del supervisor, ya que tiene, digamos, todos los datos que puede explotar, y ya sabéis que los datos son la base de cualquier gestión eficiente y el acceso a estos datos no solo permite conocer los recursos que se están utilizando, el número de exámenes que se han realizado, por ejemplo, ahora en pandemia se ha conocido, ¿no? Desde el estado de alarma, ¿no? Las distintas situaciones que se han vivido en los hospitales, la utilización de las salas, pero también permite desarrollar algoritmos, ahora que se hablaba de algoritmos inteligentes, de esta gestión de los recursos, permite también, y estamos experimentando ya con la selección de potenciales grupos de riesgo, protocolos de prevención anticipada, inclusive desarrollando evidencia clínica, ¿no? O software de detección automática que ya existen, que están en experimentación, por ejemplo, para la detección de la hipertensión pulmonar, ¿no? Procesos de patología pulmonar. Entonces, creo que ya para cerrar, ¿no? Tenemos obviamente grandes retos, grandes desafíos, pero también creo que tenemos una grandísima oportunidad si realmente nos comprometemos entre todos los interlocutores y exploramos nuevas fórmulas de colaboración y, sobre todo, de financiación. Ahora que hablamos de cómo financiarlo, ya sabemos qué digitalizar, ahora tenemos que ver cómo financiarlo. Entonces, nuevos modelos de financiación, nuevos modelos de negocio, evidentemente aumentar el nivel de inversión en sanidad, fundamentalmente en las TICs, que si nos comparamos con otros países vecinos a nivel europeo, y en esto sí que tenemos muchos datos en la federación, aproximadamente la media de inversión en el sistema sanitario, estamos hablando de un 7,5, un 8,5%. Aquí yo creo que apenas llegamos al 7, estamos en torno a un 6, algo. Y de eso, lo que es en TICs, aproximadamente estaría en un 3,5%. Luego viene una persona que tiene muchos más datos a nivel de estos ratios. Pero estamos en un pilar que consideramos básico para la población, así como el de educación y algún otro. El sistema sanitario necesita realmente un nivel de inversión como los otros países europeos. Y yo creo que es la oportunidad ahora, con la visibilidad que estamos teniendo, de conseguirlo. Sí, Nada gracias, más por mi parte. Muchas gracias. Vamos a finalizar la ronda con la participación de Pedro Villajuste, que es el CEO de Mapfre Digital Health. Pedro, tienes la palabra. Muchas gracias, Ignacio, y encantado de estar aquí en este panel tan interesante. Y estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, quiero centrarme en algo que se ha apuntado en algunas de las intervenciones y, bueno, pues quería entrar un poquito más en detalle. Una de las grandes innovaciones tecnológicas que es de aplicación en el mundo de la sanidad en los últimos años es todo lo que se puede englobar dentro del concepto de telemedicina. Y esto es algo que yo creo que la tecnología nos ha venido a ayudar
no solo en su aplicación en salud, sino, bueno, pues todos lo hemos vivido muy intensamente durante el confinamiento y todos nos hemos convertido, prácticamente de no serlo, en usuarios expertos de plataformas de teleconferencia, ¿no? Y cada uno de nosotros antes igual era capaz de decir el nombre de una plataforma y hoy empezamos a decir y nos salen como las marcas de leche, ¿no? Te sale el Microsoft Teams, el Google Meet, el Jitsi, el Zoom y bueno, y unas cuantas más, ¿no? Y esto ha pasado en otros ámbitos y evidentemente pasa también en salud. Y la telemedicina en los últimos años se ha desarrollado mucho. La telemedicina tiene un efecto muy interesante, que es que si se gestiona bien, es capaz de mejorar la satisfacción del usuario, del paciente en este caso, dado que no, si se gestiona bien, no impacta en la calidad asistencial y a la vez puede ser un instrumento muy interesante de sostenibilidad del sistema público de salud. Hay por ahí estudios que dicen que una tasa de adopción en atención primaria y en especializada de un 25%, que está muy por debajo de lo que los estudios dicen que puede ser, puede llevar a un ahorro en gasto sanitario global de entre un 10 y un 15%, lo cual estamos hablando de cifras muy, muy gordas. Aparte de que la telemedicina tiene un efecto de cohesión social y territorial, que es algo que ha salido también como uno de los retos para la sostenibilidad del sistema público de salud, que es algo muy interesante. Y como decía, esto no se puede hacer sin la satisfacción por parte de los pacientes y también del estamento médico, y esto es algo que en los últimos meses, con toda la obligación que nos ha llevado a la pandemia, pues lo hemos visto. Nosotros en Savia sabéis que es la plataforma de telemedicina que ha desarrollado el grupo Mapfre. Bueno, más que telemedicina lo llamamos, es una plataforma de salud digital que incorpora, entre otras cosas, funcionalidades de relación médico con paciente a través de videoconsulta, a través de chat, a través del teléfono, pero que viene a través de IP y se consume a través del móvil, y con posibilidad de integrar con cita online, con receta electrónica, con informes médicos, etcétera, etcétera. Y nosotros la experiencia que hemos tenido durante el coronavirus ha sido pues, muy importante. Durante el periodo de confinamiento nosotros atendimos más de 150.000 consultas remotas y nosotros medimos la satisfacción del usuario, del paciente, en cada una de estas interacciones y hemos tenido unos niveles de satisfacción altísimos, por encima del 98%. Lo que quiere decir que si está bien prestada, el paciente está preparado para esto, ¿vale? Evidentemente, llevar esto al sistema público de salud tiene unos retos muy importantes, que yo diría que son 4. El primero es un reto tecnológico. Evidentemente, esta solución no puede vivir ella sola, tiene que integrarse con los sistemas tecnológicos de salud digital que ya están en marcha y que muy bien ha detallado Julián García Vargas en su intervención. Deberían integrarse con la tarjeta sanitaria, con la cita online, con la receta electrónica y con la historia clínica del paciente. Y estas integraciones no son sencillas y además, si estamos hablando de hacerlo a nivel nacional, pues hablamos de 17 sistemas de salud, muchos de ellos con sistemas distintos. El reto tecnológico de integración tecnológica no es pequeño, ¿vale? El segundo reto, que es también muy relevante, es el tema de cambio en el hábito de uso, la resistencia al cambio que históricamente ha habido, tanto por parte de los ciudadanos como por parte de los profesionales médicos que deberían atender estos servicios. Y yo creo que aquí, como decía antes, el COVID ha venido a ayudarnos. Creo que de una buena, si se gestiona bien, el usuario está muy contento de poder disponer de estos servicios. Y también, pues el COVID ha obligado a muchos profesionales médicos a utilizar soluciones de este tipo que sin ser perfectas, en los casos en los que no sea necesaria exploración física, pues puede dar un resultado muy satisfactorio. El tercer reto que tiene la implantación de telemedicina de una forma global sería todo el tema de la protección de datos y la seguridad de los datos del paciente, dado que estamos hablando, evidentemente, de información de salud del paciente que corre por la red o por la nube. Y esto es algo que nosotros en Savia ya lo hemos experimentado.
Nosotros tenemos toda la información que gestionamos sobre nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros pacientes en la Tienes que nube. terminar ya. Muy bien. Pedro. En la nube pública, pero hemos conseguido hacerlo de una forma completamente anonimizada y respetando todas las normas de la GDPR. Y para terminar, el cuarto reto de todo esto es la financiación y probablemente los fondos europeos de reconstrucción pues nos pueden ayudar mucho a financiar todo esto, con lo cual yo animo a los diferentes responsables de los sistemas públicos de salud a que aprovechen esta oportunidad para ir un paso más allá en la digitalización del sistema público, aprovechando las oportunidades de la telemedicina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Sinceramente, nos hemos comido todo el tiempo que teníamos previsto para el debate, pero no obstante, vamos a emplear un minuto de oro para que, en función de lo que aquí se ha hablado, cada uno de vosotros pueda dar sus conclusiones. Un minuto cada uno, ¿de acuerdo? Empezamos con Julián García Vargas. Julián, por favor. Tienes que habilitar el micrófono, porque no se te oye. Lo tengo bien todo. Sí, ahora se oye perfecto. No, ahora ya no. Ahora no. A ver. Prueba ahora a hablar. Lo más importante es consolidar lo que ya hemos hecho y con aplicaciones relativamente sencillas. Yo quisiera preguntar a Pedro si la aplicación de los móviles que se está haciendo para la certificación de las vacunas es aplicable a la integración de la historia clínica simplificada con la receta electrónica, el sistema QR. ¿Es así? Perdón. Desde luego, los sistemas QR hoy en día permiten o permitirían perfectamente la integración dentro de toda la parte de la receta electrónica y la historia clínica, todo lo que es lo relacionado con el COVID y con la información de las vacunas. Claro que sí. Pero con otras patologías crónicas, ¿una historia clínica simplificada cabría en un código QR? Simplemente explicarlo. El código QR al final, ya. Yo creo que sí, ahí habría que trabajar en dos niveles. Evidentemente, a través del QR daría acceso a una ficha simplificada con la información básica que el profesional considere necesaria, pero a partir de ahí podría haber links a información más detallada que quizás esa solo se tiene que compartir entre los profesionales médicos. Muy bien. Y segunda pregunta, la seguridad del acceso a la historia clínica digital. ¿Por qué se ha hecho tan compleja? ¿Por qué no se hace como con la banca o con los seguros? Con un simple password. Yo no puedo estar más de acuerdo en eso. Yo creo que hay mucha oportunidad de aprender de otras industrias que tienen unos niveles de seguridad muy altos también, tanto en la banca como en el tema de los seguros, y la utilización del móvil como mecanismo de securización de esto, los OTP, etcétera, etcétera, creo que tienen mucho que enseñarnos en este sentido. Y eso no es caro, además, ¿no? No es caro porque la tecnología ya está ahí. Lo que hay que hacer es utilizarla. Bien. Venga, muy rápidamente, José Luis Rancho de León, tienes un minuto cronometrado. Bien. Pues yo querría resaltar o llamar la atención o subrayar como queráis el hecho de que tenemos dos soluciones, una las vacunas y otra las ayudas europeas, y lo que tenemos es que entre todos, pero fundamentalmente hay responsabilidad de la administración de poner en marcha mecanismos que aceleren el ritmo de vacunación y mecanismos que permitan garantizar la llegada de los fondos europeos. Aquí se ha dicho, y es cierto, así lo coincido con ello, que las inversiones que nos lleguen van a permitir el cambio de la estructura productiva. Es decir, estamos bajo la tiranía de lo que llamaba Schumpeter la inversión como proceso de destrucción creadora. ¿Qué es lo que vamos a destruir? Porque inevitablemente habrá que destruirlo. ¿Y qué es lo que vamos a crear con esos fondos que nos vengan de Europa? Para ello, el gobierno debe cuanto antes diseñar unos mecanismos que garanticen la transparencia
la concesión, del proceso de concesión de estos créditos. Y esto vale, es muchas gracias, José Luis. No tenemos más tiempo. Damos la palabra a Guillem López Casanova. Guillem, por favor, habilita el micrófono. Sí, la innovación necesita ligar en materia de financiación la parte macro con la micro. Por tanto, no pensemos en algo que se pueda parcelar. La digitalización en concreto va a hacer posible muchísimas cosas, pero no todas van a ser hechas posibles, facilitadas en el sistema público. Y hay que ser un poco más selectivo porque no hay recursos para todo y conviene priorizar. Muchísimas gracias. Víctor Maojo, por favor, habilita el micrófono. Yo creo que, bueno, yo soy catedrático de inteligencia artificial, pero además creo que soy el único médico aquí, ¿no? Creo, ¿no? Me parece, ¿no? Bien, yo creo que olvidamos al usuario, que es el que lo usa en el final, ¿no? Y muchas veces yo creo que no nos damos cuenta de que probablemente la medicina es el área de más difícil aplicación de la informática y de la inteligencia artificial. Y muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces, es necesario no olvidar que los médicos son los que lo usan, ¿no? Y entonces muchas veces las empresas no consideran lo que el médico sabe y cómo el médico trabaja, ¿no? Tenemos que adaptarnos a lo que el médico hace y durante muchos años fueron los fracasos fundamentales de la informática y de la inteligencia artificial. He conocido a muchos de los pioneros en este área y es lo que han sufrido durante tiempo. Tenemos que recordar, las empresas, todos, que el médico es el usuario y el médico en general no está bien formado para este nuevo mundo todavía. Muy bien. Vamos ahora a pasar la palabra a Pablo Casinello. Pablo, habilita el... Gracias, Ignacio. Me sobran 30 segundos. Recalcar el mensaje de que aprovechemos el momento y la inercia de financiación a la salud digital para tener la valentía política, estrategia, corporativa, para utilizarla no solo para digitalizar lo que hay, sino para crear algo nuevo y transformar el modelo. Gracias. Vale, muchas gracias, Pablo. David, tienes la palabra. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí. Pues yo insisto en la misma línea que los demás. Yo creo que la financiación aquí es fundamental. Nos ha costado 2 años y medio convencer para que haya una inversión de 400 millones por la obsolescencia que teníamos en equipamiento médico y ahora que realmente se ve que hay recursos económicos para innovar y para digitalizar el sistema, debe venir esa inversión. Sin esa inversión, las comunidades, los organismos, las administraciones, los profesionales sanitarios, inclusive los pacientes, demandan, o sea, quieren digitalizar y son conscientes de que tener el historial, ¿no? O como decía Julián, ¿no? ¿Por qué si la banca puede hacerlo, la sanidad no puede? ¿No? La tecnología está ahí. Lo que falta es la financiación. Entonces, es la oportunidad de poder financiarlo y, sobre todo, con un procedimiento de compra pública que sea ágil. Que para mí es también una... Bueno, existe el procedimiento de compra pública innovadora, ¿no? Que, por ejemplo, lo ha desarrollado Galicia con frecuencia, ¿no? Galicia es la única comunidad que ha conseguido realmente vehiculizar este tipo de compra pública, pero el resto de comunidades están muy atrás y es muy complejo y muy farragoso. Ellos han tenido que dedicar técnicos específicos para este proceso. Bueno, en la clausura vamos a tener al consejero de Sanidad de Extremadura, que creo que tiene algunos proyectos muy interesantes con utilización de las nuevas tecnologías y financiado con fondos europeos. A ver qué nos cuenta, ¿no? Va a ser interesante. Pedro, fíjate, que de lo que tú decías, nos lo han venido reclamando y de lo que decía Julián García Vargas durante los eventos anteriores, justamente en el último evento nos lo reclamaban, la necesidad de que la teleconsulta esté conectada con la historia clínica electrónica, con todo. Es más, que por qué no se habilitaban una tarjeta, como ocurre ya, por ejemplo, en algunas comunidades, como el caso de País Vasco o Galicia, una carpeta de ciudadanos, es decir, que el ciudadano
pueda meter los datos, si por ejemplo pues le ha pedido que los datos de hipertensión o los datos de glucosa o cualquier otra información, que se lo pueda meter en los datos el ciudadano, y de esa manera cuando va a tener la consulta ya tiene el médico toda la información y se puede desarrollar perfectamente y tomar valor. Eso es dar valor y aumentar en la eficiencia, ¿no? No es una tarjeta chip. ¿Perdón? No es una tarjeta con chip. No. Esto es dentro de la teleconsulta, igual que ahora los ciudadanos están accediendo a su información. En algún caso incluso pueden subir documentos, porque si yo he estado en la privada y tengo un informe que me han dado, o en un hospital que no era el mío, en urgencias, que me han dado otro informe, que lo pueda subir, y de manera que eso se incorpora a la historia clínica y con los procedimientos que hay ahora de acceso. Es que el portal de paciente de muchas compañías privadas funciona magníficamente, porque no se puede replicar en el Sistema Nacional de Salud si ya está experimentado y está en marcha. Efectivamente. Y además, ¿por qué no poder integrar? Al tener una carpeta mía de paciente, yo en mi carpeta pueda tener toda mi historia clínica, toda mi historia de salud, porque puede haber pasado por diferentes hospitales, públicos o privados, y que pueda tener eso de manera integrada y completa, ¿no? Yo creo que eso es un valor que así es. Que se demanda, me consta que la Fundación IDIS, que sabéis que agrupa a los grupos más importantes de la sanidad privada española, tienen iniciativas muy potentes en este sentido que hablan de la interoperabilidad con los sistemas públicos de salud, porque al final estamos hablando de el mundo este digital, a donde nos lleva es a que el usuario está en el centro, la persona o el paciente, llamando como queréis, está en el centro y hay que hacerle protagonista de su propia salud. Por eso yo quería terminar diciendo que tenemos que aprovechar esta oportunidad que el malhadado COVID nos ha dado al final de financiar proyectos estratégicos para el país, para ponernos un paso por delante de donde estamos ahora y conseguir un sistema público de salud sostenible gracias a las inversiones que podemos capturar ahora para digitalizar de verdad todo el sistema de salud. Muy bien. Me avisan de que todavía tenemos algún minutillo más antes de que se constituya la mesa siguiente, que están formándose ahora. Así que, ¿alguno de vosotros quiere hacer algún apunte adicional a lo que aquí se ha hablado? Yo, si me permite, el paciente, el usuario en el centro. ¿De quién va a ser la propiedad de los datos? Sin ninguna duda, la propiedad de los datos es del usuario, del cliente o del paciente. De hecho, ya lo dice la ley del paciente. Los datos no son del hospital donde se realizan las intervenciones o las consultas o lo que sea. Los datos son del paciente. Y hoy en día, tecnológicamente, tenemos la capacidad de poder hacerlo accesible a las personas. Con lo cual, los puede ceder de su salud. ¿Los puede ceder a quien quiera? Bueno, eso puede haber los mecanismos que se considere, pero al final la información es mía y ¿por qué no voy a compartir yo, como muy bien decía Ignacio, la información o los informes que yo tengo de mi salud privada con un médico de la pública o viceversa? ¿Por qué no? Ya. Esto los ingleses lo han resuelto bastante bien. Los ingleses con nuestra historia clínica digital nacional, con un centro virtual que tiene acceso cualquier paciente o cualquier médico, lo han resuelto con seguridad y no hay ninguna queja. Guillem, y el paciente es dueño de los datos. Guillem, a tu pregunta, por ejemplo, nosotros ahora estamos implantando la Plataforma Nacional de Datos para todo un país, en Noruega, y cada uso que se utilice de un dato de un ciudadano para un ensayo, para un estudio, etcétera, pasa por un consentimiento expreso del paciente para el uso de ese dato. La tecnología, como dice Pedro, de verdad que está. De verdad que está. O sea, no, como se ha dicho muchas veces, si se utiliza en banca, no os creáis que detrás hay una tecnología muy diferente. Es la misma aplicada a la sanidad con algunos cambios. Sí. Respondiendo un poco a lo que decía Guillem, yo creo que hay que diferenciar dentro de una historia clínica lo que son los datos clínicos del paciente, la información clínica, de lo que son los datos de tipo
científico o de investigación en el que, por supuesto, el médico está tomando muchísima información. Hay médicos que toman mucha información, incluso, bueno, tienen los sistemas informatizados sobre los tratamientos que están haciendo con los pacientes, ¿no? Y, bueno, quería decir con esto que hay una información personal, que es la información del paciente, que es propiedad del paciente, y luego hay una información de investigación y académica que es propiedad, y otra información adicional que será propiedad también del hospital, ¿no? O sea que si somos capaces de segregar los tipos de información, también podremos mejorar los niveles de control, ¿no? Porque, claro, hay una cosa muy importante que es la posibilidad de poner a disposición de los investigadores toda esa ingente información que hay anonimizada que tenemos de nuestras historias clínicas que están informatizadas. Esto es una oportunidad enorme de poder trabajar con ello, y ha habido muchos problemas a la hora de, desde decir que, me acuerdo cuando estaba en Cataluña, Boi Ruiz, que decía que quería vender los datos a las empresas, que no era cierto, ¿no? Pero ahí tenemos también, por ejemplo, al grupo de Hospital de Madrid, que está ofreciendo esa información también para investigación, ¿no? Víctor. Sí, a ver, yo quería comentar, yo llevo, como comentaba antes, llevo trabajando en este área 35 años, ¿no? Entonces he sido chairman también de varias conferencias sobre data mining, sobre datos, y tengo miedo de una cosa, que es que en los últimos años todo el mundo habla de datos por todos los sitios, y esto no es algo nuevo dentro de este mundo nuestro, ¿no? Ni de la ciencia ni de la medicina. Entonces, esto, por ejemplo, Einstein, hace ya en los años 10-20, hubo una fiebre con el tema de los datos, manejar datos, ¿no? Y es necesario también saber qué hace con ellos, con el conocimiento de los datos, ¿no? Entonces hay una fiebre en los últimos años que oigo datos por todos los sitios y no tiene mucha gente experiencia de que en el área médica sistemas basados con datos han fracasado muchísimas veces, ¿no? Entonces esto es un peligro terrible que pase en los próximos años y que llegue una auténtica crisis con los datos si no funciona bien todo esto, ¿no? Entonces, el tema de los datos, cuidado con él, porque ha habido muchísimos problemas durante muchísimos años con este tema, ¿no? Hay que conocer para qué pueden valer y en qué temas son válidos y en qué temas no, y con qué límites trabajan, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he citado el caso de la Fundación IMAS y el proyecto RECAL, que no puede ser más sencillo. Es medir la eficiencia de cada servicio en cuanto a mortalidad, en cuanto a reingresos, en cuanto a altas, comparando comunidad autónoma a comunidad autónoma. Y que ha puesto de manifiesto que la mortalidad en un servicio de cirugía cardíaca puede tener diferencias de 1 a 5 según comunidad autónoma y territorio. Esto lo está haciendo una fundación privada con ayuda de las sociedades científicas. ¿Por qué no lo puede hacer el sistema de una manera oficial? Bueno, vamos a dejar en el aire la pregunta y porque me están llamando que están listos los de la otra mesa y tenemos que cerrar ya.